Alberto Bonadona. Buenos días, Diego Montaño lo saluda. Buenos días, Diego. Un gusto estar aquí. Muchas gracias por invitarme. A usted las gracias. Bueno, dábamos ese apunte de Jaime Dunn porque, claro, por la expertise, diríamos, de Jaime, va a centrar toda su campaña. De hecho, su personaje político se ha creado en torno al tema económico, que viendo también parte de la encuesta, son las prioridades de la gente. Más del 40% está preocupada por la inflación, por la corrupción en segundo lugar, combustibles y dólares. Esos son los 4 temas que preocupan a la gente. Todo lo demás acaba siendo secundario. ¿Le ha sorprendido, diríamos, una primera pregunta casi naif, que los temas que más le preocupan a la gente sean 3 de 4, 3 sean vinculados a la economía, Alberto? No, para nada. Yo creo que esa es la preocupación más sentida de la gente y está pues ligados al propio bienestar de la población. Que se preocupen de que los precios están aumentando o de que no hay gasolina, pues es un tema realmente incluso de angustia de la gente porque no sabe qué es lo que va a pasar al día siguiente. No sabe si sus ingresos le van a alcanzar para todo lo que necesita. Parece más bien que esta es una respuesta o son respuestas naturales en el contexto actual. Ahí podríamos entender, por ejemplo, algunas elecciones de los acompañantes de fórmula, en este caso de los vicepresidentes. Por ejemplo, una Mariana Prado, que fue ministra de Planificación, trabajó en Fomplata, acompañante de fórmula de Andrónico Rodríguez. Quedan en incógnita ambos por la información que ha ido trascendiendo de esa alianza. Un José Luis Lupo, un perfil economista que acompaña más bien a Samuel Doria Medina, y un Juan Pablo Velasco, que también tiene ese perfil, el acompañante de Tuto Quiroga, es empresario, ha empezado algunas startups, y bueno, está Antonio Saravia por el ADN, Jaime Dunn estaría hasta que corrija la situación de la inscripción. ¿Es por eso usted entiende que por ahí fueron al momento de elegir a los acompañantes? No me queda la menor duda que esta va a ser una de las elecciones en las que el vicepresidente juega un papel que antes no jugaba. O sea, uno podía haber considerado siempre al vicepresidente como un florero, si se quiere. Y bueno, tal vez García Linera sí jugó un papel mucho más trascendental en los gobiernos de Evo Morales, pero en general las elecciones de los vicepresidentes eran más bien una figura decorativa, que en este caso cambia radicalmente porque lo que buscan son perfiles de experiencia en la economía y lo que muestra también es la preocupación de estos partidos por dar una respuesta, bueno, esperemos, lo suficientemente clara, viable y que encuentre la alternativa a lo que hasta ahora se está viviendo, que es un permanente deterioro la economía nacional. Entonces, en la medida que esto se logre, creo yo que vamos a tener una situación muy distinta con los vicepresidentes antes antes no se notaba esa presencia. Creo que son fundamentales y todo lo que puedan decir los vicepresidentes ahora, particularmente para esta elección. Bueno, hablando de vicepresidentes, la semana pasada en una entrevista, uno de ellos decía que quería ser sexy, volver a trabajar en el Estado. Eso le ha valido de muchas críticas. ¿Siente que hay algunos, por ejemplo, algunas sumas que restan en cuanto a acompañantes de fórmulas, Alberto? Bueno, en la situación actual cualquier cosa puede aumentar o disminuir y siempre hay situaciones que en vez de sumar van a restar, pero yo creo que lo que hay que ver más importante es cuál es la preparación que tienen estos candidatos. En el caso de Lupo, por ejemplo, creo que lo que está prevaleciendo es la gran experiencia que él tiene con organismos internacionales. Esto es verdaderamente importante en esta coyuntura. El hecho de que Juan Pablo Velasco sea una persona en el campo, precisamente en el campo informático, en el campo de las nuevas tecnologías, pues
no importa las cosas, digamos, que pueda decir y algunas cosas hasta ignorarlas, porque lo que está viniendo, a lo que está siendo postulado y él espera ser elegido, es para que Bolivia se modernice en ese terreno. Entonces, esas preguntas como que vienen a ser secundarias, ¿no? Y en el caso de Mariana Prado, pues ahí está claramente de nuevo la experiencia que ella puede haber tenido y en el sentido este que responda a lo que van a tener que enfrentar desde el primer día del gobierno. Si es que particularmente el actual gobierno parece ser que no va a dejar ningún terreno avanzado en lo que van a tener ellos que confrontar ya desde el momento que estén de presidentes, se supone el 7 de noviembre. Ya entrando a ver los números, Alberto, ¿le ha sorprendido los resultados de esta, diríamos, primera encuesta ya formal, oficial, por lo menos con las candidaturas un poco más claras? ¿Le ha sorprendido, por ejemplo, ver que el oficialismo tenga un nivel tan bajo, inclusive bajándose de la carrera Luis Arce, que con las encuestas previas justamente a su decisión mostraban una favorabilidad de entre el 1, otras 2%, ahora su candidato 2.3%. ¿Le ha sorprendido ver la caída, diríamos, del oficialismo en las encuestas? Bueno, de cierta forma sí, porque siempre se esperaba que el oficialismo tenga un voto duro, el que no va a caer, pero desde otro punto de vista, yo creo que la misma gestión de Arce, que es un verdadero desastre, pues va a quitarles, ahí sí es una adición que resta, porque no se ve que tengan una visión de lo que se puede hacer ni inmediatamente ni a futuro como país. Entonces, esa situación sí de alguna manera sí sorprende porque estaban en las encuestas más bien en sitios mucho más elevados y se hablaba de un voto duro que no podía ser modificado, pero la figura de Andrónico parece ser que atrae a gente más bien de otros sectores del propio MAS y otros pues puede ser que estén anhelando o buscando alguna alternativa distinta. Ahora, en cuanto que esté creciendo la posición que tiene Doria Medina y Tuto Quiroga, creo que va en camino a lo que en general podría ser el nuevo gobierno, que va a ser un gobierno de centro derecha, diría yo, porque son las formas en las que se esperaría se responda a la economía actual. Se requiere acercarse al Fondo Monetario Internacional, ni duda cabe. Ambos están dispuestos a hacerlo. Bueno, uno más abiertamente que el otro. Tuto Quiroga diciendo sí, hay que ir al fondo y habla de 12.000 millones de dólares. Doria Medina no habla de un monto, pero sí habla de acercarse al Fondo Monetario y a otros organismos internacionales. Pero lo que se sabe es que los otros organismos internacionales solamente se van a abrir para dar un apoyo a una economía como la boliviana desde el momento que el Fondo Monetario acepte dar el apoyo necesario a la economía boliviana y se tomen medidas que en este caso son de un cambio fundamental en la orientación que hasta ahora ha tenido el gobierno del MAS. Ahora, Y respecto a los otros, yo creo que ya pierden mayor trascendencia y lo que puede sorprender es la caída de Reyes Villa, que en un inicio parecía mucho en las encuestas como muy importante, pero va cayendo. Ahora, creo que aquí hay que repetir algo de una persona técnica que sabe mucho en este campo de encuestas, que es Quiroga, que trabaja con la Gallup, y él dice, cada encuesta es una fotografía del momento, no se puede hacer mayor proyección a futuro, y creo que eso hay que tomarlo siempre en cuenta. Esta fotografía de ahora es la fotografía que corresponde al momento que se tomó la encuesta. Más aún, si uno incluye a Dunn, bueno, Dunn va a hacer variar todos estos porcentajes, creo yo, de forma considerable. Entonces, tomémoslo como una fotografía, muestra ciertas tendencias, pero no se puede sacar conclusiones finales. La encuesta final pues se da
el día de las elecciones. O sea, hay que esperar a agosto. Sí, y también tenemos que esperar a ver quiénes de esta fotografía, de esta, diríamos, de intento de papeleta, finalmente llegarán a agosto, porque ese es otro tema, ¿no? El momento de la reconfiguración, ya sea por alianzas o porque hay algún proceso y se baja una candidatura debido a eso, va sin lugar a dudas a afectar esta primera fotografía. ¿Le ha llamado la atención, Alberto, la cantidad de votos nulos y blancos? Yo no recuerdo. Indecisos históricamente siempre existen. Hay gente que decide su voto cuando tiene la papeleta enfrente. Otros que deciden mucho antes, pero ¿le ha llamado la atención, por ejemplo, la cantidad de nulos y blancos? Esto se puede atribuir a la ausencia, por ejemplo, de un Jaime Dun o a la ausencia de un Evo Morales o un candidato del evismo. Lo cierto es que sí, porque me parece a mí que la gente todavía, una gran cantidad de personas está indecisa y está indecisa porque no acaba de ver pues precisamente como que la última papeleta. Todo el tiempo estamos todavía pensando en que, bueno, si ahora, digamos, Johnny Fernández se sale para que pueda entrar definitivamente en su puesto Andrónico, el movimiento Tercer Sistema, bueno, todos esos arreglos que se están haciendo, pues muestran una indecisión respecto tanto al oficialismo como a la oposición. Y como decía hace un momento, en el instante que coloquen a Dun en la papeleta o en la papeleta de la encuesta, pues creo que van a cambiar esos porcentajes. Creo que hay que ver a Dun como un outsider muy fuerte. Bueno, uno no podrá decir que llegue a la presidencia, pero sí va a hacer cambiar los porcentajes en su conjunto. Y todas estas situaciones y que todavía faltan rellenar ya con los últimos detalles en el número de candidatos y el nombre de los candidatos, pues tiene ese efecto. Yo todavía no voto, no estoy muy seguro, o dudo todavía entre Tuto y Samuel. Dudo entre, qué sé yo, Eduardo del Castillo y voy a ir con Andrónico. Bueno, y eso se da y es un reflejo clarísimo de una duda que por lo general siempre se resuelve, pues posiblemente el día de la elección. Ahora, cuando uno también ve los porcentajes, Alberto, y empieza usted lo planteaba, decía, tenemos que recurrir a recursos externos, ¿no? La economía lo necesitan, todos coinciden en que es así, el origen, donde se diferencia puede ser en el monto, en el método y el ente financiador, pero todos entienden, incluyendo el actual gobierno, que lo único que puede sacarnos de acá es un crédito. En ese sentido, viendo los porcentajes, vamos a tener una asamblea atomizada. Ahí el papel del vicepresidente, según la Constitución, es justamente la cabeza del legislativo, es decir, el que tiene que encabezar la negociación para la aprobación de estos créditos, algo que le recriminan a Choquehuanca, no ha hecho en todos estos casi 5 años, no ha sido el articulador y el negociador en la Asamblea Legislativa. Con estos números, la Asamblea estará atomizada, la calle de repente un poco caliente, los ve con capacidad de negociación, por ejemplo, al interior de la Asamblea, a quienes van a ser cabeza de ese poder. La verdad es que es gente que no tiene, algunos de ellos pues no tienen ninguna experiencia política en ninguno de los campos. Tal vez Lupo es el que más se ha acercado a la parte política, pero el resto no. Ahora, sin embargo, si uno piensa en la gente del MAS, incluyendo Choquehuanca, ¿qué experiencia tuvo? A pesar de que se muestra una gran inacción por parte de él, ¿qué experiencia tuvo? ¿Qué experiencia tuvo Andrónico? Un joven que prácticamente está creciendo con la asamblea y han sabido maniobrar como más o menos les ha dado la gana. Entonces ahora el nuevo vicepresidente y que sea también presidente de la asamblea, pues va a tener que aprender en el camino y no es una tarea que requiere gran ciencia
el darse cuenta qué es lo prioritario y cómo va a tener que dirigir una asamblea. Difícil asamblea puede ser, pero también va a ser una asamblea que va a reflejar alianzas importantes. O sea, yo no veo una asamblea que tenga una gran separación, llegado el momento, entre, tutistas y doriamenistas, o sea, o medinistas. Entonces, ahí va a haber una alianza casi natural. Si entra Dun, también va a ser un sector relativamente fuerte. Que lleguen a alcanzar los 2/3 para muchas decisiones, bueno, eso es lo que se esperaría respecto a la oposición. Sin embargo, sí yo veo más bien bueno, la nueva oposición va a ser lo que ahora es oficialismo y va a ser más bien un freno muy serio para cualquier medida que se quiera tomar en avances y en estos créditos que se requiere. Por lo tanto, si se logra un 70% de oficialismo nuevo, pues creo que va a ser lo más sano para Bolivia, para la economía, y que puedan llegar a acuerdos precisamente en aquello que hay que llevar adelante en nuestro país y que se requiere urgentemente. O sea, ya no solo por lo que es la falta de dólares, ya no solo por la inflación, sino por lo que debe ser una visión de país el año 30, el año 35, que es lo que ahora necesitamos tener esa visión clara, porque si hacemos un crédito con el fondo, va a ayudar en el momento y parte de lo que viene posterior a solucionar, digamos, la falta de dólares, la inflación, el tipo de cambio, qué sé yo, las subvenciones. Pero a partir de ahí, la creación de toda la institucionalidad de lo que va a venir a ser prácticamente un nuevo país, pues va a requerir de esas alianzas y va a requerir de los montos que vengan ya del Banco Mundial, del Banco Interamericano, de la CAF y tal vez incluso de otros organismos que otorgan lo que se llaman fondos verdes, pues va a ser esencial tener una claridad de hacia dónde se lleva el país y la economía boliviana. Alberto, ha sido un placer conversar con usted, hablando de economía, la preocupación de la gente y claro, uno cuando va en el minibús, cuando va al mercado o al supermercado, entiende que la economía nos atraviesa a todos y que el tema de la inflación es una preocupación porque eso es pérdida de poder adquisitivo, es reducción de la calidad de vida, es empezar a privarse de repente de una comida, saltar una comida para que coman mis hijos. Es una situación bastante complicada. Así que ahí se entiende la importancia de la economía y en esta elección que será crucial, como bien nos decía también Alberto Bonadona. Que tenga buen día, Alberto. Será hasta otra oportunidad. Sí, lo último que quisiera anotar es lo importante, si bien es lo urgente de este momento, la coyuntura, es muy importante que los candidatos vean el futuro y ese futuro pues es esencial que lo tengan muy claro porque hasta ahora Bolivia no ha podido presentar esa imagen. Bueno, y esperemos que sea así. Muchas gracias, Diego, por la invitación y por la entrevista. Que sea hasta otro momento. Será hasta otro momento. Alberto Bonadona, economista.